Dicen que el cementerio de San Gabriel es el lugar más triste del mundo cuando llueve. El cielo se torna de un gris plomizo y las gotas de agua golpean contra las lápidas de mármol frío como si fueran lágrimas del mismo cielo llorando por los que ya no están. En una tarde así, bajo la llovizna incesante que empapaba la tierra, se podía ver una figura solitaria caminando por el sendero principal. Era un hombre de unos 50 años, vestido con un traje elegante, pero lo que más llamaba la atención no era su ropa costosa, sino su forma de andar. Con cada paso, su cuerpo se inclinaba hacia un lado, arrastraba su pierna izquierda con una dificultad evidente, un ritmo doloroso y lento. Clop, clop, clop. Aquel hombre no llevaba paraguas. Dejaba que la lluvia se mezclara con el sudor de su frente. Se detuvo frente a dos tumbas majestuosas, las más grandes del cementerio, unidas por una cruz de piedra blanca. Se arrodilló con esfuerzo, ignorando el barro que manchaba sus pantalones impecables. En sus manos no traía rosas rojas importadas, ni lirios blancos de esos que cuestan una fortuna. No, de su bolsillo sacó un pequeño ramo de flores silvestres, de esas hierbas humildes que crecen al borde de los caminos y que la gente suele pisar sin mirar. Con una ternura infinita, depositó aquellas flores sobre la tumba de la mujer. Sus labios temblaron y aunque intentó contenerse, un sollozo se escapó de su garganta, rompiendo el silencio del camposanto. «Gracias, madre», susurró al viento. «Gracias por enseñarme que incluso una flor rota puede tener el perfume más dulce». A menudo, los seres humanos pasamos la vida buscando la perfección. Queremos el diamante más brillante, la manzana más roja, el camino más recto. Desechamos todo lo que tiene una grieta, todo lo que parece débil o imperfecto, sin saber que, a veces, es precisamente en esas heridas donde Dios esconde sus mayores tesoros. Esta es la historia de una mujer que buscaba un ángel perfecto para adornar su vida vacía y de cómo el destino, con su extraña sabiduría, le envió en su lugar a un niño roto para sanar su alma. Porque hay lecciones que no se aprenden en la comodidad de un palacio, sino a través del dolor de una lágrima sincera. Para entender el peso de esa gratitud en el cementerio, debemos retroceder muchos años atrás. En las afueras de la ciudad se alzaba imponente la hacienda La Esperanza, aunque de esperanza tenía muy poco. Sus dueños, don Alejandro y doña Catalina, eran la envidia de toda la región. Poseían tierras que se extendían hasta donde alcanzaba la vista, cuentas bancarias inagotables y una posición social intachable. Sin embargo, dentro de los muros de aquella mansión, el aire era pesado y frío. Doña Catalina, una mujer de belleza altiva y mirada severa, paseaba por los salones llenos de muebles antiguos, sintiendo un vacío que ninguna joya podía llenar. El silencio de esa casa era ensordecedor. No había risas infantiles, no había juguetes desordenados en el suelo, no había vida. Dios les había dado todo el oro del mundo, pero les había negado lo único que el dinero no puede comprar, un hijo. Doña Catalina pasaba las noches rezando frente a su altar privado, pero sus oraciones no eran súplicas de humildad, sino exigencias. Ella no pedía simplemente un hijo para amar. Ella pedía un heredero digno, un niño hermoso, sano y perfecto que pudiera exhibir ante sus amigas de la alta sociedad como si fuera un trofeo más en su vitrina. «Señor», murmuraba ella con los ojos secos, «dame un hijo que sea la envidia de todos, un niño que merezca llevar mi apellido». Pobre doña Catalina no sabía que el cielo a veces responde a nuestras oraciones de la manera más inesperada, dándonos no lo que queremos, sino lo que desesperadamente necesitamos para dejar de ser pobres de corazón. Y su lección estaba a punto de comenzar. La vida en la hacienda. La esperanza transcurría bajo un velo de perfección dorada que cegaba a cualquiera que mirara desde fuera. Don Alejandro y doña Catalina habían construido un imperio sobre tierras fértiles y negocios prósperos.
Cada fin de semana, los grandes portones de hierro forjado se abrían de par en par para recibir a la crema y nata de la sociedad. Los coches de lujo se alineaban en la entrada de grava blanca y el sonido de las copas de cristal chocando entre risas falsas llenaba el aire nocturno. Doña Catalina era la reina indiscutible de aquellas veladas. Siempre vestida con las mejores sedas importadas de Europa, con collares de perlas que pesaban sobre su cuello tanto como su propia soberbia, se movía entre los invitados con una gracia ensayada. Sonreía, saludaba y aceptaba los halagos con una leve inclinación de cabeza. «¿Qué casa tan maravillosa tienes, Catalina?», le decían. «Qué suerte la tuya, mujer, lo tienes todo». Ella asentía, pero sus ojos, oscuros y profundos, escaneaban cada rostro buscando una grieta en la admiración de los demás. Y siempre la encontraba. Porque detrás de los abanicos y las manos cubiertas de guantes, las damas susurraban: «Lo tiene todo». «Sí, menos a alguien a quien dejárselo», murmuraba una condesa al oído de su vecina. «Pobre mujer, tanta belleza y su vientre es como un desierto. Dios no le ha dado fruto», respondía la otra con esa crueldad disfrazada de lástima que tanto abunda en los círculos altos. Esas palabras, aunque dichas en voz baja, llegaban a los oídos de Catalina como alfileres clavándose en su piel. Cuando la última luz se apagaba y el último invitado se marchaba, la máscara de la gran dama caía al suelo, rompiéndose en 1000 pedazos. La mansión, antes llena de música y bullicio, se convertía en un mausoleo gigante. Catalina caminaba por los largos pasillos vacíos, donde sus pasos resonaban con un eco fantasmal. Pasaba la mano por los muebles de caoba impecables, sin una sola mancha de dedos pegajosos, sin un solo rayón de un juguete infantil. Todo estaba perfecto, todo estaba muerto. La habitación matrimonial era el escenario de su mayor tormento. Don Alejandro, un hombre de pocas palabras y carácter pragmático, ya roncaba, agotado por los negocios. Él había aceptado su destino con una resignación amarga, refugiándose en el trabajo para no enfrentar el silencio de su hogar. Pero Catalina no podía. Ella se sentaba frente a su tocador mirándose en el espejo de marco plateado. Se quitaba los aretes de diamantes y veía su propio reflejo. Una mujer hermosa, sí, pero con una amargura que empezaba a marcar líneas duras alrededor de su boca. «¿De qué me sirve todo esto?», se preguntaba, lanzando un frasco de perfume contra la pared en un ataque de rabia impotente. El cristal se hizo añicos, liberando una fragancia dulce que solo acentuaba la soledad del cuarto. Habían visitado a los mejores médicos de la capital, habían viajado al extranjero buscando tratamientos milagrosos, habían bebido hierbas amargas preparadas por curanderas locales en secreto. Nada. Su vientre seguía cerrado, sellado por una voluntad divina que ella sentía como un castigo injusto. Esa noche, como tantas otras, Catalina se dirigió a la pequeña capilla privada que tenían en el ala este de la casa. Era un lugar hermoso, con una imagen de la Virgen tallada en madera noble y adornada con láminas de oro. Catalina encendió una vela, pero su postura no era la de una pecadora arrepentida, sino la de una cliente insatisfecha que viene a reclamar una deuda. «Madre Santísima», comenzó, su voz temblando no de emoción, sino de frustración contenida. «He dado grandes donaciones a la iglesia, he pagado por el techo nuevo de la parroquia, he vestido a los pobres en Navidad. ¿Por qué me niegas lo que le das a cualquier campesina ignorante del pueblo? Esas mujeres tienen 5 o 6 hijos y no tienen ni zapatos para ponerles. Yo puedo darle a un niño un futuro de rey. Es injusto». Se levantó, secándose una lágrima de ira. «Si no me das uno propio, lo buscaré yo misma. Pero escúchame bien, señor, no aceptaré cualquier cosa. Si voy a criar a un hijo que no es de mi sangre, tiene que ser perfecto. Tiene que ser un niño que haga que todos olviden que no nació de mí. Un niño tan hermoso y brillante que tape las bocas de esas viejas chismosas». Fue así.
con el corazón lleno de arrogancia y condiciones, como nació la decisión. A la mañana siguiente, durante el desayuno, Catalina le planteó la idea a Alejandro. Él, untando mantequilla en su tostada con aire distraído, la miró por encima de sus gafas de lectura. «Adoptar, Catalina, un niño de la calle. ¿Estás segura? La sangre. La sangre es importante», dijo él dudando. «La sangre se hace, Alejandro», respondió ella con firmeza, cortando su filete con precisión quirúrgica. «Iremos al orfanato de Santa María. Las monjas allí son limpias y ordenadas. Escogeremos al mejor. No quiero un bebé llorón. Quiero un niño que ya esté crecido, que se pueda educar, moldear a nuestra imagen. Un niño rubio, quizás de ojos claros. Alguien que parezca un príncipe perdido. Le daremos nuestro apellido y con el tiempo todos creerán que es un milagro tardío o un pariente lejano. Nadie se atreverá a cuestionarnos». Alejandro suspiró y asintió. En el fondo, él también anhelaba un heredero, alguien a quien enseñar a montar a caballo y a llevar las riendas de la hacienda. «Está bien, mujer. Iremos mañana mismo. Pero que quede claro, si el niño sale torcido, si es rebelde o tonto, no dudaré en devolverlo. Esto es una inversión, Catalina, igual que cuando compramos ganado de raza». Qué palabras tan terribles. Comparar un alma humana con el ganado. Pero así estaban sus corazones, endurecidos por el oro y la vanidad. No sabían que el destino ya estaba tejiendo sus hilos, y que en ese orfanato humilde, Dios no les tenía preparado un príncipe como ellos imaginaban, sino una prueba de fuego que quemaría toda esa soberbia hasta los cimientos. Prepararon el viaje con la misma meticulosidad con la que se prepara una expedición de negocios. El chofer lustró el coche negro hasta que brilló como un espejo. Catalina seleccionó un vestido sobrio pero intimidante. Quería dejar claro desde el primer momento quién tenía el poder. Llevaban dulces y juguetes en el maletero, no por generosidad, sino como herramientas para evaluar el comportamiento de los candidatos. Mientras el coche rodaba por los caminos polvorientos que se alejaban de la ciudad y se adentraban en las zonas más pobres, el paisaje cambiaba. Las mansiones daban paso a casas de adobe y los jardines cuidados se convertían en campos secos. Catalina miraba por la ventanilla con desdén, subiendo el cristal para que el polvo no arruinara su peinado. No tenía idea de que estaba entrando en un mundo donde el dolor era moneda corriente, pero donde el amor, cuando existía, era más puro que todo el oro de sus arcas. Iban a comprar un hijo, pero lo que estaban a punto de encontrar pondría precio a sus propias almas. El orfanato de Santa María se alzaba en una colina ventosa, un edificio antiguo de piedra gris que parecía suspirar bajo el peso de tantas historias tristes. No había lujos allí. Las paredes estaban desconchadas por la humedad y el patio de recreo era apenas un rectángulo de tierra batida donde la hierba se negaba a crecer. Sin embargo, para los 50 niños que vivían allí, ese lugar era lo único que conocían como hogar. Olía a cera de piso, a sopa de verduras hervidas y sobre todo a esa esperanza desesperada que tienen los que no poseen nada. La noticia de la llegada de los señores ricos había causado un revuelo inusual desde el amanecer. Sor Inés, la Madre Superiora, una mujer bajita y redonda con un corazón tan grande como su paciencia, corría de un lado a otro dando palmadas. «Vamos, niños, lávense bien las caras, peínense esos remolinos. Quiero ver las camisas dentro de los pantalones», ordenaba con voz nerviosa. Sabía que esta era una oportunidad de oro. Una boca menos que alimentar significaba más comida para el resto, y para el afortunado que se fuera, significaba una vida de ensueño. Entre el alboroto, un niño se movía más lento que los demás. Era Mateo. Tenía 8 años, el cabello negro como el carbón y unos ojos grandes, de un color miel profundo, que parecían abarcar todo el dolor del mundo. Mateo no corría, no podía. Su pierna derecha era más corta y delgada que la izquierda, torcida hacia adentro desde su nacimiento. Para caminar, tenía que arrastrar el pie con un movimiento pendular,
apoyándose en las paredes o en un palo que usaba a modo de bastón cuando las monjas no lo veían. «¡Quítate de en medio, cojo!», le gritó Pedro, un muchacho mayor y robusto, empujándolo contra el lavabo. Mateo trastabilló, pero no cayó. Tenía un equilibrio extraño, forjado a base de caídas. «Lo siento, Pedro», murmuró Mateo, bajando la cabeza. No había rencor en su voz, solo una aceptación mansa de su realidad. Él sabía que no tenía caso arreglarse demasiado. Nadie venía buscando un juguete roto. Mientras los otros niños se peleaban por el mejor lugar frente al espejo, Mateo se fue a un rincón y sacó un pequeño pañuelo sucio para limpiar los zapatos de Lucas. Lucas era todo lo contrario a Mateo. Rubio, de ojos azules brillantes, con una sonrisa de querubín y una salud de hierro. Era el favorito de todos, y él lo sabía. «Déjalo brillante, Mateo», dijo Lucas con arrogancia, extendiendo el pie. «Hoy me van a elegir a mí, estoy seguro, y cuando sea rico, tal vez te mande las sobras de mi cena». «Seguro que sí, Lucas. Tú eres el más bonito», respondió Mateo sinceramente, frotando el cuero gastado hasta sacarle brillo. Mateo no sentía envidia. En su inocencia, creía que el orden natural de las cosas era que los hermosos fueran amados y los rotos fueran olvidados. El sonido de un motor potente silenció el patio. El coche de don Alejandro y doña Catalina apareció en la entrada, brillando bajo el sol como una bestia metálica de otro planeta. El polvo se levantó y los niños contuvieron el aliento. Sor Inés se alisó el hábito y salió a recibirlos, haciendo una reverencia profunda. Cuando doña Catalina bajó del coche, el orfanato pareció encogerse. Su perfume caro luchó contra el olor a humedad del vestíbulo. Entró con la nariz arrugada, sosteniendo un pañuelo de encaje frente a su rostro, como si temiera contagiarse de pobreza. Don Alejandro la seguía, mirando su reloj de bolsillo, impaciente. «Madre Superiora», dijo Catalina sin preámbulos, su voz resonando fría en el pasillo de techos altos. «Ya sabe lo que buscamos. No queremos perder el tiempo. Muéstrenos el material». Sor Inés tragó saliva ante la palabra material, pero asintió. «Por supuesto, señora. Los niños están listos en el salón principal. Por favor, síganme». Entraron en el gran salón. Los niños estaban formados en dos filas, rígidos como soldados, con las manos a la espalda y sonrisas congeladas por el miedo. Catalina caminó lentamente a lo largo de la fila. No se agachaba para hablar con ellos. No les preguntaba sus nombres. Solo miraba. Miraba los dientes, el color de la piel, la postura. Descartaba a uno con un gesto de la mano, a otro con un suspiro de aburrimiento. «Muy moreno», susurró. «Demasiado flaco. Este tiene la mirada tonta». Alejandro la seguía, asintiendo. Parecían estar en una feria de ganado, no en un hogar de niños. La tensión era insoportable, hasta que Catalina llegó al final de la fila y se detuvo en seco. Allí estaba Lucas. El rayo de sol entraba por la ventana e iluminaba su cabello rubio, haciéndolo parecer un ángel bajado del cielo. Lucas, astuto, levantó la mirada y le dedicó su sonrisa más encantadora. «Oh, Alejandro, mira esto», exclamó Catalina, y por primera vez su voz tenía un matiz de emoción genuina. Se agachó, tocando la barbilla de Lucas con sus dedos enguantados. «¿Cómo te llamas, pequeño?» «Lucas, señora. Para servirle a usted y a Dios», recitó el niño con voz clara. «Es perfecto», murmuró ella, girándose hacia su marido. «Tiene porte, tiene clase. Podría pasar por un hijo de mi prima Sofía. Nadie dudaría de él». Pero entonces, algo en la esquina del salón captó su atención. Detrás de una columna, intentando hacerse invisible, estaba Mateo. Había tratado de esconderse para no arruinar la foto perfecta del grupo, pero su zapato ortopédico asomaba. «¿Y eso?», preguntó Catalina, frunciendo el ceño, señalando hacia la columna. «¿Qué es lo que esconden ahí?». Sor Inés se adelantó.
nerviosa. «Oh, es solo Mateo, señora. Él es un niño muy bueno, muy servicial, pero...» «Sal de ahí, niño», ordenó Catalina. Mateo obedeció. Salió de su escondite, arrastrando su pierna con ese sonido inconfundible. Clop, clop. El silencio en el salón fue absoluto. Mateo bajó la cabeza, sintiendo cómo sus mejillas ardían de vergüenza. Doña Catalina lo miró de arriba a abajo, y su expresión cambió de la curiosidad a una repulsión instintiva. No vio al niño asustado, vio un defecto de fábrica, vio algo que mancharía la estética de su perfecta mansión. «Dios mío», soltó ella, sin bajar la voz. «¿Por qué permiten que se mezcle con los demás? Debería estar en la enfermería o en un centro especial. Es desagradable de ver». Esas palabras golpearon a Mateo más fuerte que cualquier empujón de Pedro. Desagradable. Se sintió pequeño, sucio, un error en el plan de Dios. «Vámonos, Alejandro», dijo Catalina, dándose la vuelta y sacudiendo su falda como si Mateo la hubiera ensuciado con la mirada. «Ya hemos encontrado a nuestro hijo. Nos llevamos al rubio. Preparen los papeles». Nadie vio la lágrima solitaria que rodó por la mejilla sucia de Mateo. Nadie, excepto Sor Inés, que sintió una punzada en el corazón, y tal vez, allá arriba, alguien más que estaba tomando nota de cada palabra dicha en aquel salón frío. Mientras Sor Inés preparaba los documentos de adopción en su pequeña oficina, el patio del orfanato se convirtió en el escenario de una cruel celebración. Doña Catalina no podía dejar de tocar a Lucas. Le acomodaba el cuello de la camisa, le acariciaba el cabello dorado y lo exhibía ante el chofer y los otros empleados como si hubiera encontrado un diamante en un basurero. «Mira, Alejandro», decía ella, con los ojos brillantes de satisfacción vanidosa. «Tiene la nariz recta, igual que tu abuelo. Cuando le compremos trajes de terciopelo y le enseñemos a hablar francés, nadie creerá que salió de este agujero. Será el orgullo de San Juan». Lucas, embriagado por la atención repentina y la promesa de riqueza, reía con fuerza, lanzando miradas de triunfo a sus antiguos compañeros que miraban desde las ventanas con envidia. Mateo no estaba en la ventana. Él se había retirado al jardín trasero, bajo la sombra de un viejo roble, su lugar favorito para pensar. Desde allí podía escuchar las voces, pero no podía ser visto. Se sentó en la tierra húmeda y estiró su pierna dolorida, masajeándola suavemente. No lloraba. Hacía tiempo que había aprendido que las lágrimas no curan los huesos ni ablandan los corazones de piedra. Sin embargo, sentía una extraña opresión en el pecho, no por él, sino por la mujer hermosa. «Pobrecita», pensó Mateo con una inocencia desarmante. «Tiene un vestido que cuesta más que toda la comida del orfanato en un año, pero sus ojos están vacíos. Cree que Lucas es un juguete. No sabe que los niños no somos muñecos». Mateo no sentía rencor por haber sido llamado desagradable. En su corazón puro, sentía compasión por alguien tan ciega que solo podía ver con los ojos de la cara y no con los del alma. Finalmente, todo estaba listo. Don Alejandro salió de la oficina secándose el sudor con un pañuelo, molesto por el calor y el olor a pobreza que impregnaba el lugar. «Vámonos, Catalina. Ya firmé los papeles provisionales. Nos llevaremos al chico ahora y los abogados arreglarán el resto la semana que viene. Quiero llegar a casa antes de la cena». Cargaron el escaso equipaje de Lucas, una pequeña bolsa de tela con 2 camisas raídas, en el maletero del lujoso automóvil. Lucas subió al asiento trasero, rebotando en el cuero suave, sin siquiera despedirse de Sor Inés ni de sus amigos. Catalina subió tras él, cerrando la puerta con un golpe seco que sonó como un portazo al pasado. «Adiós, lugar horrible», murmuró ella, indicándole al chofer que arrancara. El chofer giró la llave. El motor rugió con potencia, un sonido de bestia despertando. El coche avanzó unos metros hacia la salida y entonces sucedió. Un ruido seco, metálico,
seguido de un soplido de vapor blanco que salió disparado del capó. El coche se sacudió violentamente y se detuvo en seco, bloqueando la puerta principal del orfanato. «¿Qué pasa ahora?», gritó Alejandro, golpeando el respaldo del asiento delantero. «No lo sé, señor. El motor simplemente murió», respondió el chofer, pálido, intentando arrancar de nuevo. «Grr, grr, clac». Nada. El silencio volvió a caer sobre el patio, pero esta vez era un silencio tenso, cargado de presagios. El chofer bajó y levantó el capó. Una nube de humo negro le golpeó la cara. Revisó los cables, las bujías, el radiador. Todo parecía estar bien, y sin embargo, la máquina perfecta se negaba a funcionar. Era como si una mano invisible hubiera puesto un muro delante de ellos. «Esto es inaudito», estalló Catalina, abanicándose furiosamente. «Alejandro, haz algo. No pienso quedarme ni un minuto más aquí. Me pica la piel solo de respirar este aire». Don Alejandro, rojo de ira, salió del coche. Pero antes de que pudiera gritar más, el cielo, que había estado azul y despejado, se oscureció de golpe. Nubes negras, pesadas como el plomo, rodaron sobre las montañas a una velocidad antinatural. Un trueno hizo temblar los cristales del edificio y en cuestión de segundos el cielo se abrió. No era una lluvia normal, era un diluvio bíblico, una cortina de agua tan densa que apenas se podía ver a 1 metro de distancia. Sor Inés salió corriendo al porche, cubriéndose la cabeza con las manos. «Don Alejandro, doña Catalina», gritó para hacerse oír sobre el estruendo de la tormenta. «No pueden irse así. El camino a la ciudad es de tierra. Con esta lluvia se convertirá en un río de lodo en minutos. Es peligroso». «¿Y qué sugiere que hagamos?», bramó Alejandro, empapándose su traje italiano en segundos. «Tenemos una pequeña casa de huéspedes para los misioneros. Al lado de la capilla», ofreció la monja con humildad. «Es sencilla, pero el techo es firme y hay camas limpias. Deben pasar la noche aquí. Dios no quiere que viajen hoy». Catalina, desde dentro del coche, miró horrorizada a través del cristal empañado. «¿Dormir ahí? En ese lugar de miseria, rodeada de olor a humedad y niños sucios? Jamás», gritó. Pero otro trueno, más fuerte que el anterior, pareció responderle directamente, haciendo vibrar el suelo bajo las ruedas del coche muerto. La naturaleza, o quizás algo más elevado, había tomado una decisión por ellos. Estaban atrapados, a regañadientes, con el orgullo herido y los zapatos llenos de barro. La pareja más rica de la región tuvo que correr bajo la lluvia, refugiándose en la austeridad del convento. No sabían que aquel accidente mecánico era la llave maestra que el destino estaba usando para abrir la puerta cerrada de sus corazones. La noche se avecinaba, larga y oscura, y en medio de esa oscuridad una pequeña luz estaba a punto de brillar. La noche cayó sobre el orfanato de Santa María, no con la paz del descanso, sino con la furia de los elementos. El viento aullaba entre las grietas de los viejos muros de piedra, silbando melodías fantasmales que impedían el sueño. En la pequeña habitación de huéspedes, doña Catalina se revolvía incómoda sobre un colchón duro y lleno de bultos. La humedad del ambiente se le metía en los huesos, y cada trueno le recordaba que estaba atrapada en un lugar que despreciaba. A su lado, don Alejandro roncaba, agotado por el estrés del día, pero ella no podía cerrar los ojos. Su mente era un torbellino. Pensaba en Lucas, en lo bien que se vería en las fotos familiares, pero una sensación extraña, una especie de espina clavada en su conciencia, no la dejaba en paz. Hartada del insomnio y sintiéndose asfixiada en aquel cuarto minúsculo, decidió salir al pasillo en busca de un poco de agua o simplemente para caminar y calmar sus nervios. El corredor del orfanato estaba en penumbra. Solo unas pocas velas parpadeaban en las esquinas, proyectando sombras largas y danzantes que parecían cobrar vida.
El silencio dentro del edificio contrastaba con el estruendo de la lluvia afuera. Era un silencio denso, sagrado, casi intimidante. Catalina caminaba despacio, envolviéndose en su chal de seda, protegiéndose del frío y de la atmósfera de pobreza que parecía impregnarlo todo. Al llegar cerca de la pequeña capilla del convento, se detuvo. La puerta de madera estaba entreabierta y una luz cálida y tenue se derramaba hacia el pasillo. Catalina frunció el ceño. ¿Quién podría estar despierto a esta hora?, pensó con irritación. ¿Acaso no tienen disciplina en este lugar? La curiosidad, esa fuerza que a veces nos lleva a nuestro propio destino, la empujó a acercarse. Se asomó con cautela por la rendija de la puerta. La capilla estaba vacía de bancos. Solo había un altar sencillo con un Cristo crucificado de madera, iluminado por la luz rojiza de la lámpara del sagrario. Y allí, a los pies de la cruz, había alguien. Era una figura pequeña, encogida. Catalina entornó los ojos y reconoció la camisa remendada y sobre todo la postura forzada de las piernas. Era el niño cojo, Mateo. El niño estaba arrodillado directamente sobre el suelo de piedra fría. Su pierna enferma estaba extendida en un ángulo extraño, una postura que debía ser dolorosa, pero él parecía no notarlo. Tenía las manos juntas, apretadas con fuerza contra su pecho, y su rostro estaba levantado hacia la imagen de Jesús. Catalina sintió una oleada de desdén. Seguro está pidiendo un milagro, pensó con cinismo, o rezando para que volvamos a por él. Pobre iluso, cree que con rezar se le arreglará la pierna o que nos dará lástima. Estaba a punto de darse la vuelta y marcharse, pero entonces la voz del niño rompió el silencio. No era un llanto, era un susurro ronco y ferviente que la paralizó en el sitio. «Papá Dios», comenzó Mateo, con esa confianza íntima que solo tienen los inocentes. «Perdón por molestarte tan tarde. Sé que tienes que cuidar a mucha gente con esta tormenta, pero necesitaba hablar contigo». Catalina se quedó quieta, su mano aferrada al marco de la puerta. «Quería darte las gracias, Señor», continuó el niño, y su voz tembló ligeramente. «Gracias porque hoy vinieron esos señores tan elegantes. Gracias porque Lucas ya tiene una mamá y un papá. Él es bueno, Señor, y es muy bonito. Por favor, ayúdalo a ser un buen hijo para que ellos estén orgullosos». Catalina sintió un nudo repentino en la garganta. ¿Estaba agradeciendo por el niño que le había robado la oportunidad? Mateo bajó la cabeza, mirando sus manos sucias. «Y también quería pedirte por la señora bonita, la doña Catalina. Se veía muy triste. Diosito, aunque tenía un vestido brillante, sus ojos estaban como los míos cuando me duele la pierna». El corazón de Catalina dio un vuelco violento. Se llevó una mano a la boca para ahogar un grito de sorpresa. ¿Cómo podía ese niño ver su tristeza a través de su máscara de arrogancia? «Por favor, cuídala mucho esta noche», siguió rezando Mateo, ignorando que el objeto de su oración estaba a solo unos metros, escuchando cada palabra. «Que la tormenta no la asuste, y Señor, no dejes que se sienta mal por no haberme elegido a mí. Yo sé que soy feo y que camino chueco. Yo entiendo que ella quiera un hijo perfecto, como un príncipe. No es su culpa que yo esté roto. Solo te pido que ella sea muy feliz con Lucas, que sonría de verdad, no solo con la boca, sino con el corazón». El niño hizo una pausa, respirando hondo, como si estuviera aguantando el dolor físico o emocional. «Si me das permiso, Diosito, yo te ofrezco mi dolor de pierna de esta noche por ella. Que le sirva para que duerma bien. Amén». Mateo se persignó lentamente, besó el suelo y con un esfuerzo titánico comenzó a levantarse. Se apoyó en el altar, sus nudillos blancos por la fuerza, y arrastró su pierna enferma. Clop, arrastró. Clop, arrastró. Afuera, en el pasillo, la gran dama, la mujer de hierro, la millonaria que creía tener el mundo a sus pies, estaba temblando. Las lágrimas,
calientes y silenciosas, corrían por sus mejillas, arruinando su maquillaje perfecto. Se sentía desnuda. Se sentía, por primera vez en su vida, infinitamente pobre frente a la riqueza espiritual de aquel niño al que había llamado desagradable. Mateo se dirigió a la salida lateral para volver a su dormitorio, sin saber que su oración había llegado más lejos que el cielo. Había atravesado la coraza de un corazón humano. Catalina se quedó sola en la oscuridad del pasillo, pero algo había cambiado. La tormenta afuera seguía rugiendo, pero la tormenta dentro de ella acababa de comenzar. Y esta vez no era una tormenta de ira, sino de vergüenza y despertar. Al amanecer, cuando la tormenta cesó, doña Catalina tomó la decisión más valiente de su vida. En la oficina de Sor Inés, ante la mirada atónita de su esposo y la arrogancia del pequeño Lucas, ella detuvo la firma de los papeles de adopción. Con lágrimas en los ojos, confesó que la oración que había escuchado en la noche había derretido su corazón de hielo. Rechazó al niño perfecto y eligió a Mateo, el niño cojo, declarando que la verdadera belleza no estaba en un rostro bonito, sino en un alma capaz de orar por quienes lo desprecian. A pesar de la furia de don Alejandro y la incredulidad de las monjas, Mateo fue quien subió al coche lujoso, dejando atrás su vida de miseria. Sin embargo, la llegada a la hacienda, la esperanza, no fue el cuento de hadas que Mateo imaginaba. La realidad de la alta sociedad golpeó con fuerza. Cuando Catalina intentó presentar a su nuevo hijo en una fiesta de jardín, las miradas de lástima y los susurros crueles de los vecinos sobre la pierna deforme del niño quebraron el orgullo de la mujer. Vencida por el qué dirán, Catalina cometió el error de esconder a Mateo. Lo confinó a la mansión, prohibiéndole salir o ir a la escuela con otros niños, convirtiendo su hogar en una jaula de oro llena de libros y soledad. Pero Mateo, lejos de guardar rencor, comprendió el dolor de su madre adoptiva. En el silencio de la casa, se convirtió en su ángel guardián. Mientras Catalina sufría migrañas por la presión social, Mateo acudía cada noche con agua tibia y aceites para masajearle los pies cansados. Con sus manos pequeñas y deformes, aliviaba el dolor de la mujer que se avergonzaba de él ante el mundo, pero que lo amaba en secreto. Esas noches de confidencias y cuidados forjaron un vínculo inquebrantable entre madre e hijo, sembrando las semillas de un amor que pronto sería la única salvación de la familia ante la desgracia que se avecinaba. El tiempo, ese juez implacable que no perdona a nadie, pasó volando sobre la hacienda La Esperanza. 10 años se esfumaron como el humo de una vela apagada. Y con el paso de los años, la rueda de la fortuna, que había estado siempre en la cima para don Alejandro y doña Catalina, comenzó a girar hacia el abismo. No fue un desastre repentino, sino una lenta agonía. Primero fue la sequía que mató el ganado, luego las malas inversiones en un banco extranjero que resultó ser una estafa, y finalmente la traición del socio más cercano de Alejandro, quien huyó con el último capital líquido de la familia. La gran mansión, antes llena de luz y risas, se fue apagando. Los criados se marcharon uno a uno cuando los salarios dejaron de llegar, llevándose consigo la lealtad que los patrones creían eterna. Los amigos de la alta sociedad, aquellos que bebían su vino y comían en su mesa, desaparecieron como ratas que huyen de un barco que se hunde. De repente, el teléfono dejó de sonar y las invitaciones a las fiestas cesaron. La estocada final llegó una mañana gris de noviembre. Don Alejandro, abrumado por las deudas y la vergüenza de la ruina inminente, sufrió un derrame cerebral masivo. El roble fuerte había caído. Quedó postrado en cama, con la mitad del cuerpo paralizado y el habla reducida a balbuceos ininteligibles. Doña Catalina se encontró sola en medio del naufragio. Ella, que nunca había tenido que preocuparse por el precio del pan, ahora contaba las monedas en una vieja lata de galletas.
Vendió sus joyas, sus pieles, hasta los cubiertos de plata, solo para pagar a los médicos y comprar medicinas. Pero el dinero se escurre como agua entre los dedos cuando la desgracia llama a la puerta. Fue en ese momento de oscuridad absoluta cuando la verdadera luz de la casa comenzó a brillar. Mateo tenía ahora 18 años. Su cuerpo seguía siendo frágil y su cojera se había acentuado con el crecimiento, obligándolo a usar un bastón de hierro tosco en lugar del de madera fina que tuvieron que vender. Pero en sus ojos ya no había miedo, sino una determinación de acero. Mientras Catalina lloraba en los rincones, paralizada por el miedo a la pobreza, Mateo tomó las riendas. No con la fuerza bruta que le faltaba, sino con la inteligencia y el corazón que le sobraban. «No llores más, madre», le dijo una tarde, encontrándola sollozando sobre una pila de facturas impagas. «Las lágrimas no pagan deudas, tenemos que trabajar». Y así, el príncipe oculto de la casa se convirtió en el sirviente, el administrador y el protector. Mateo, el niño que había sido escondido por vergüenza, salía ahora cada madrugada al mercado del pueblo. No le importaban las miradas burlonas ni los susurros crueles de la gente que decía: «¿Vieron? Es el cojo de los Alejandro, vendiendo verduras como un campesino». Mateo vendía lo poco que producían las tierras que aún les quedaban. Negociaba con los acreedores con una dignidad que desarmaba sus gritos. Aprendió a cultivar, a reparar las cercas caídas, arrastrando su pierna por el barro, sudando bajo el sol inclemente que quemaba su piel pálida de biblioteca. Un día, la situación llegó a un punto crítico. Don Alejandro tuvo una recaída grave. La fiebre le subió y necesitaba urgentemente ser visto por el doctor en el pueblo, a 5 kilómetros de distancia. Pero ya no había caballos. El coche de lujo había sido embargado hacía meses. No tenían dinero para pagar un taxi ni un carro de mulas. Catalina estaba histérica. «Se nos muere Mateo, se nos muere aquí mismo y no podemos hacer nada», gritaba, aferrada a la mano inerte de su esposo. Mateo no dijo nada. Se acercó a la cama, miró a su padre, ese hombre que, aunque distante, le había dado un apellido. Luego miró a su madre y una extraña calma se apoderó de él. «Ayúdame a levantarlo, mamá». «¿Qué dices?», preguntó ella atónita. «Que me ayudes. Lo llevaré yo». «Estás loco», exclamó Catalina. «Es demasiado pesado para ti. Tu pierna no aguantará. Te vas a matar». «Mi pierna aguantará porque tiene que aguantar», respondió Mateo con voz firme. «Él me cargó cuando yo era un niño inútil. Ahora es mi turno». Con un esfuerzo sobrehumano, Mateo cargó a su padre sobre su espalda. Don Alejandro era un hombre grande, y aunque la enfermedad lo había consumido, seguía siendo una carga inmensa para el cuerpo torcido del joven. Salieron de la casa. El camino hacia el pueblo era de tierra y piedras. Cada paso era una tortura. Clop arrastró, Clop arrastró. El sudor empapaba la camisa de Mateo y sus músculos temblaban violentamente. Su pierna enferma ardía como si tuviera fuego en los huesos, pero él no se detenía. Apretó los dientes hasta que le dolieron las mandíbulas, fijando la vista en el horizonte. A mitad de camino sucedió algo que marcaría esa jornada para siempre. Un carruaje elegante pasó a su lado. Dentro iba Lucas, aquel niño rubio y perfecto que Catalina casi había elegido años atrás. Ahora era un joven apuesto, hijo adoptivo de un comerciante rico de la ciudad, conocido por sus fiestas y sus excesos. Lucas vio la escena, el lisiado cargando al viejo moribundo como una bestia de carga. Soltó una carcajada cruel y le gritó al cochero que acelerara, levantando una nube de polvo que cubrió a Mateo y a su padre. «¡Miren eso!», gritó Lucas. «La realeza ha caído al fango». Mateo no se inmutó, no sintió odio ni vergüenza, solo sintió el peso sagrado de su padre sobre sus hombros. Siguió caminando paso a paso, clop, clop, respirando con dificultad, susurrando una oración rítmica con cada movimiento.
Dios, dame fuerza. Por mamá, por papá, dame fuerza. Catalina, que caminaba detrás llevando una botella de agua, vio todo. Vio la burla de Lucas, el hijo perfecto que el destino le negó, y vio a Mateo, el error, el desagradable, rompiéndose la espalda y el alma por salvar al hombre que una vez lo miró con decepción. En ese momento, bajo el sol abrasador, la venda cayó definitivamente de los ojos de doña Catalina. Se dio cuenta de que durante años había estado buscando un tesoro en mapas equivocados. La verdadera belleza no estaba en la cara de Ángel de Lucas, ni en el oro que habían perdido. La verdadera belleza estaba allí, delante de ella, en esa espalda encorvada por el esfuerzo, en esa pierna chueca que no se rendía, en ese amor feroz y silencioso que lo daba todo sin pedir nada. Cuando llegaron finalmente a la clínica del pueblo, Mateo se desplomó en la entrada, pero no soltó a su padre hasta que los enfermeros lo tomaron. Cayó de rodillas, jadeando, con las manos ensangrentadas y las rodillas raspadas. El doctor salió corriendo. La gente del pueblo se aglomeró, murmurando, no con burla esta vez, sino con un respeto reverencial. Nunca habían visto un acto de amor filial tan puro y brutal. Catalina corrió hacia su hijo. No le importó el barro, no le importó la gente. Se tiró al suelo y abrazó las piernas de Mateo, esas piernas que tanto había criticado en silencio. Las besó, bañándolas con sus lágrimas. «Perdóname, hijo mío, perdóname», sollozaba ella, rota de dolor y de amor. «Eres el hombre más hermoso que ha pisado esta tierra. Eres mi orgullo, eres mi vida». Mateo, apenas con fuerzas para hablar, le sonrió. Esa misma sonrisa dulce de cuando era niño. «No llores, mamá. Papá va a estar bien. Ya llegamos». Ese día, en el polvo de la calle, doña Catalina dejó de ser la gran dama para convertirse, por fin, en una madre. Y Mateo dejó de ser el niño cojo para convertirse en el pilar inquebrantable de una familia que renacía de sus cenizas. Dicen que Dios no se queda con nada de nadie y que cada lágrima sembrada con paciencia florece en bendición. La salvación de la familia no llegó a través de un banco ni de un milagro financiero, sino a través de la bondad que Mateo había esparcido en silencio. Semanas después del incidente en el hospital, cuando la desesperación parecía haber ganado la batalla y el embargo de la hacienda era inminente, un lujoso automóvil se detuvo frente a la casa en ruinas. De él bajó un anciano de aspecto distinguido, don Rodrigo, el empresario más rico de la capital. Catalina, temblando, pensó que venía a comprar las tierras por centavos, pero el hombre no buscaba tierras, buscaba a Mateo. «Busco al joven de la pierna herida», dijo don Rodrigo con voz firme. «Hace meses, cuando mi coche se averió en la carretera y sufrí un golpe de calor, nadie se detuvo. Solo un muchacho cojo que cargaba sacos de verduras bajo el sol me dio su propia agua y me abanicó hasta que llegó ayuda. Ni siquiera me dijo su nombre, solo sonrió y dijo: «Hoy por usted, mañana por mí». Catalina y Alejandro, quien se recuperaba lentamente en su silla de ruedas, miraron a su hijo con asombro. Mateo, ruborizado, bajó la cabeza. «Solo hice lo que cualquiera haría, señor». «No, hijo», respondió el anciano, poniendo una mano en su hombro. «En este mundo de lobos, la compasión es un lujo que pocos se permiten. He venido a pagar mi deuda, no con limosna, sino con una sociedad. Invertiré en esta hacienda, pero con una condición. Mateo será el gerente general. Confío en sus manos más que en cualquier título universitario». Fue así como la rueda del destino giró. Bajo la dirección prudente y honesta de Mateo y con el capital de don Rodrigo, la hacienda, La Esperanza, no solo se recuperó, sino que prosperó como nunca. Pero esta vez, la riqueza no se usó para fiestas vanas, sino para construir una escuela y un pequeño hospital para los pobres del pueblo. Mientras tanto, la justicia divina, que a veces tarda pero nunca olvida, cayó sobre Lucas. El niño perfecto,
criado entre caprichos y sin moral, había despilfarrado la fortuna de sus padres adoptivos en vicios y juegos de azar. Cuando el dinero se acabó, los amigos se fueron. Lucas terminó solo, endeudado y despreciado, vagando por las mismas calles donde una vez se burló de Mateo. La belleza exterior se marchitó con la amargura, mientras que la fealdad de Mateo se había transformado en una luz que atraía a todos. El clímax de esta historia ocurrió en la fiesta de aniversario de bodas de Alejandro y Catalina, años después. La casa estaba llena de nuevo, pero no de gente hipócrita, sino de amigos verdaderos, trabajadores y vecinos que amaban a la familia. Doña Catalina, ya con el cabello blanco y caminando con bastón, pidió silencio. Se puso de pie en el centro del salón, con Alejandro a su lado y Mateo un paso atrás, siempre humilde. Durante años comenzó Catalina con voz clara. Mirando a todos los presentes, busqué la perfección. Le pedí a Dios un diamante sin manchas. Cuando Él me envió a Mateo, fui ciega. Me avergoncé de su pierna, oculté su existencia y lloré por no tener al hijo de la revista. Hizo una pausa y sus ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez eran de orgullo. Se giró y tomó la mano de Mateo, obligándolo a dar un paso al frente. Hoy, delante de Dios y de todos ustedes, quiero pedir perdón, porque el único defecto en esta casa no estaba en la pierna de mi hijo, sino en mi propio corazón. Lucas, el niño perfecto, tiene el alma vacía, pero Mateo, es el milagro que no merecíamos. Él cargó con nuestro dolor, limpió nuestras lágrimas y salvó nuestro honor. Catalina besó la mano de su hijo ante la multitud. Mateo, hijo mío, tú no eres mi cruz, eres mi corona. Gracias por enseñarme que el amor verdadero no necesita piernas fuertes, sino hombros valientes. El aplauso que estalló fue ensordecedor. Mateo, con los ojos húmedos, abrazó a sus padres. En ese abrazo se fundieron el perdón, la gratitud y la redención. Afuera, la lluvia comenzó a caer suavemente, no como una tormenta, sino como una bendición que limpiaba los últimos rastros del pasado, dejando solo la certeza de que, al final, Dios escribe derecho con renglones torcidos. La lluvia en el cementerio de San Gabriel comenzó a cesar. Las nubes grises se abrieron lentamente, dejando pasar unos rayos de sol tímidos que iluminaron las gotas de agua sobre las lápidas, haciéndolas brillar como diamantes efímeros. Mateo, el hombre del traje elegante y la pierna cansada, se secó las lágrimas y sonrió con una paz infinita. Había pasado toda una vida desde aquella noche tormentosa en el orfanato, desde aquel día en que cargó a su padre enfermo bajo el sol abrasador. Sus padres, don Alejandro y doña Catalina, descansaban ahora bajo la tierra fría, pero el calor de su amor seguía vivo en su pecho. «He cumplido», madre, susurró Mateo, acariciando la piedra fría. «La hacienda sigue en pie. La escuela para los niños pobres está llena de risas. Y nunca dejé que el orgullo volviera a entrar en nuestra casa». De pronto, una voz infantil rompió su ensimismamiento. «Abuelo, abuelo Mateo». Un niño pequeño de unos 5 años corrió hacia él con los brazos abiertos. Detrás venía una mujer joven y hermosa, la hija de Mateo, sosteniendo un paraguas ya cerrado. El niño se abrazó a la pierna sana de su abuelo. «¿Estabas hablando con los bisabuelos?», preguntó el pequeño con curiosidad. Mateo asintió, revolviendo el cabello del niño. «Sí, campeón, les estaba dando las gracias». «¿Por qué?», insistió el niño. «Porque me enseñaron que, a veces, para caminar derecho en la vida, no necesitas piernas fuertes, sino un corazón que no se doble ante nada». Su hija se acercó y le tomó del brazo con delicadeza. «Vámonos a casa, papá. Mamá nos espera con la cena». Mateo se apoyó en ella. Su andar seguía siendo difícil, clop, clop, un ritmo que ya no era de dolor, sino de victoria. Mientras se alejaban por el sendero de grava, los pájaros comenzaron a cantar, celebrando el final de la lluvia.
Amigos, la historia de Doña Catalina y Mateo nos deja una lección que resuena en la eternidad. A menudo pasamos la vida pidiendo a Dios que nos quite nuestras cargas, que nos cure nuestras heridas o que nos dé lo que creemos merecer. Buscamos la felicidad en la perfección, en la belleza física, en el aplauso de los demás. Pero olvidamos que Dios, en su infinita sabiduría, no siempre envuelve sus regalos en papel de oro. A veces, la bendición viene disfrazada de problema. A veces, el ángel que nos salvará no tiene alas, sino una pierna rota. A veces, el hijo que despreciamos es el único que estará a nuestro lado cuando el mundo nos dé la espalda. No juzguéis nunca un libro por su tapa, ni un alma por su envase. Las cicatrices de Mateo no eran defectos, eran las grietas por donde entraba la luz de su espíritu. Recuerda, si tienes a alguien en tu vida que quizás no es perfecto a los ojos del mundo, pero que te ama con lealtad, cuídalo, porque la belleza se marchita, el dinero se acaba y la salud se va, pero un corazón noble es el único tesoro que podemos llevarnos al cielo. Call to action. Si esta historia ha tocado alguna fibra de tu corazón, si crees en el poder del amor incondicional y en la ley de la siembra y la cosecha, no te quedes con esta emoción solo para ti. Escribe amén en los comentarios para decretar bendiciones sobre tu familia. Comparte este video con alguien a quien ames para recordarle que lo importante es lo de adentro, y suscríbete para que sigamos caminando juntos por estos senderos de reflexión y fe. Que Dios los bendiga hoy y siempre. Hasta la próxima historia.